Buenos días, nuestro grupo está conformado por Argon Giraldo y Melissa Saogal. Para nuestro proyecto elegimos una base de datos que integra películas y este es nuestro proyecto final. La tabla tiene los nombres de las películas, fechas, años, puntuaciones, calificaciones, géneros, lenguaje original, presupuesto, el recaudo y el país. Veremos el contenido de, aparte de la tabla matriz, un filtro con macro, análisis de película superior a 80 y menor a 20 en su puntuación, que es a base de fórmulas lógicas, el dashboard y Power BI. En la tabla base podemos encontrar diferentes formatos condicionales, además de validación de datos, en este caso por género, aquí por país y aquí por calificación. En este apartado podemos encontrar las funciones estadísticas y el dashboard, funciones estadísticas basadas en la columna puntuación. A continuación veremos el dashboard que integra diferentes tablas dinámicas con sus respectivos gráficos dinámicos. En este apartado podemos encontrar la clasificación versus el número de puntuaciones recibidas. Aquí pues está la tabla dinámica. En este apartado acá podemos encontrar el lenguaje y la cantidad de presupuesto que se le asignó a cada lenguaje. Aquí encontramos que el inglés es como el lenguaje que más presupuesto tiene. Y por aquí encontraremos el año versus el recuento del presupuesto. Y veremos que en el 2022 es el año en el que más presupuesto se le asigna a las películas. Y en el apartado acá podemos encontrar una segmentación de datos por calificación, lo cual al cliclear nos filtra las diferentes tablas y los gráficos. Ahora continuaremos con nuestra macro, que será función de filtro. Esta se basa en filtro, es decir, alimentar la base de datos y borrar algún dato que esté pues ya sumado en la base de datos. Entonces, por ejemplo, ponemos un nombre, fecha, año y otra información pues que aparecerá al final de la base de datos consecutivamente. Y ahora en fórmulas lógicas, en sí no pusimos una sola fórmula lógica en la base de datos anterior, sino que hicimos una base de datos aparte con ayuda de fórmula lógica. Entonces, en este caso tenemos todas las películas que tuvieron puntuación menor a 20 y esa es con la función sí menor a 20, pues empieza a sumar todas las películas que son con puntuación menores a 20. También tenemos la fórmula de fecha. eh, en esta y en el mayor a 80 y aparte la puntuación la cruzamos, hicimos también con la fórmula buscar B, es decir, lo cruzamos para con la base de datos inicial. Y acá por el otro lado es igual que el anterior, pero tenemos todas las películas con puntuación mayor a 80. A continuación veremos nuestro Power BI, el cual integra diferentes gráficos que nos pueden ayudar para el análisis de nuestra tabla de muchas columnas y muchas filas. En el primer gráfico veremos el presupuesto, la suma del presupuesto según la suma inicial, eh, según el lenguaje original, perdón. Entonces veremos que inglés es quien tiene mayor presupuesto y idiomas como Thai o Hindi son los que tienen menor presupuesto. Y así continuamente realmente el gráfico es bastante amplio porque tenemos varios idiomas, pero ahí se nota la diferencia y eh, para que sea con mayor claridad, si le damos clic, pues se sombraría solo el idioma que escojamos. Nuestro segundo gráfico se basa en el país y en el recaudo para este impacto visual.
elegimos un gráfico de mapa en el que podemos encontrar los diferentes países, las diferentes regiones y las diferentes leyendas para que sea de más facilidad para analizar las diferentes variables. En este caso, pues tenemos también diferenciados por colores y también tenemos los datos. Si cliqueamos en alguno, pues también nos mostraría el recaudo de ese país. Ahora tenemos este gráfico que es parecido al primero, pero en este caso es la suma del presupuesto según el país. Entonces veremos que el mayor presupuesto se dio en Australia, en Estados Unidos y Japón. Y el menor presupuesto, si bajamos todo el gráfico, sea en Portugal. Entonces, igual que el primero, veremos la diferencia por medio de la barra de datos. En nuestro cuarto gráfico podremos encontrar la suma de puntuación y versus el lenguaje original y podemos darnos cuenta que este gráfico es de gran impacto visual ya que nos permite identificar fácilmente cuál es el lenguaje que más puntuación ha recibido y en menor medida pues los demás lenguajes. Y si nos damos cuenta pues el inglés es el lenguaje que más puntuaciones ha recibido con respecto a los demás idiomas de las diferentes películas. En este gráfico veremos el máximo recaudo en relación a la calificación. Por ejemplo, las películas malas, como podemos ver, son las que menos generan recaudos, mientras que las buenas son las que más han generado recaudos. Sin embargo, como dato curioso, vemos que las excelentes, las que son calificadas como excelentes, que no generan tantos recaudos como las buenas, sino que es más medio. Y hasta también podemos ver que las que aún no salen en este momento para el 2023 llegan a ser más taquilleras o esperadas en relación a otras películas. Finalmente, podemos concluir que Power BI es una herramienta que nos permite dar gran impacto visual en nuestras presentaciones. En este caso, pues podemos ver que todos los gráficos están sincronizados y conectados entre sí, lo que permite un mayor impacto visual y un mejor análisis al momento de tener una tabla de datos tan grande. Como le dijo mi compañera anteriormente, se sincroniza lo que nos permitirá analizar varios datos. Por ejemplo, si fuéramos la compañía de películas, primero veríamos qué países tienen más demanda y qué tipo de películas sacar. Por ejemplo, la calificación. Si sabemos qué películas son malas, podríamos analizar también qué características tiene esa película para que esas películas se vuelvan buenas o excelentes. Además, también veremos las diferencias de presupuesto a recaudo. Eso nos ayudará a saber si recuperamos dinero o fueron pérdidas de dinero según la película. Y también depende del país y el idioma en que se esté cada película. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy.